Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos acá reunidos para continuar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el cual lleva por título El Apocalipsis del Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a darle lectura a la segunda parte del tema La sombra del Anticristo. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Daniel capítulo 11 versículo 21. Introducción. La Biblia indica que el espíritu del anticristo ya está en operación. Sin embargo, este personaje no se ha manifestado físicamente, pues lo hará hasta que sea quitado lo que le detiene. La Biblia nos muestra algunos atributos y características de ese personaje. En este estudio continuaremos describiendo el comportamiento del anticristo. Desarrollo. Los acontecimientos mundiales muestran cómo la profecía bíblica se va cumpliendo con exactitud. Muy pronto se hará vigente la manifestación en secreto de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento de su amada y la manifestación física del anticristo. No es extraño que más personas se manifiesten con las características de este personaje, como lo describió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. En la Biblia encontramos nombres que manifiestan actitudes con que se identificará el anticristo. Veamos. Número 1. Hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 8. Analizando el calificativo que la Biblia da a este personaje, notamos que la preposición de expresa origen de procedencia, posesión o pertenencia, la materia de lo que está hecho algo, naturaleza o cualidad. El origen del anticristo es el pecado, porque únicamente hay error y maldad en él. Es engendrado por el mal y su naturaleza son las tinieblas. La venida del Señor Jesucristo a la tierra fue el misterio de la piedad. En contraposición, el anticristo estará envuelto en el misterio de la iniquidad y será la manifestación plena del pecado en un cuerpo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Pecado se traduce del griego amartía, que según el diccionario Thayer significa no tener parte en, perder la marca, errar, estar equivocado, dejar o divagar del camino de la verticalidad y honor. Hacer lo malo, divagar de la ley de Dios, violar la ley de Dios. Conozcamos cuál será la función del hombre de pecado. Inciso A. No tener parte. Quien practica pecado no tendrá parte con el Señor. A pesar de que Simón el mago se había convertido al Señor, le indicaron que no tenía parte ni suerte en ese asunto por una razón, porque tu corazón no era recto delante de Dios. Para tener parte con Dios, nuestro corazón debe ser recto y nuestros pies lavados continuamente. Juan capítulo 13 versículo 8. Por ello, a través de la administración nos despojamos de todo peso de pecado. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Inciso B. Perder la marca. El anticristo procurará sellar a toda la humanidad, primero con 18 actitudes y características, posteriormente con una marca literal en la frente o en la mano derecha. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 4, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos marcados en nuestro espíritu para Dios. No obstante, los que apostaten de su fe irreversiblemente serán borrados del libro de la vida. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 27. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Inciso C. Errar. El pecado muchas veces involucra el engaño
a los sentidos como le sucedió a Eva. Errar conduce a la persona a cometer errores al grado de llamar malo a lo bueno y viceversa. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Isaías capítulo 5 versículo 20, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 13. Inciso D. Violar la ley de Dios. Cuando el anticristo se manifieste, usará su poder para obligar a la humanidad a hacer las cosas que Dios desaprueba. Como Él es sin ley, querrá borrar las leyes de Dios que están escritas en los corazones de muchos creyentes para que anden desordenadamente. Toda persona que viola constantemente y deliberadamente la ley comete iniquidad. Punto número 2. El anticristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Esta es una palabra compuesta por dos vocablos, anti, que significa opuesto, en vez de, o sustitución. El diccionario Strong, la palabra griega 473, y Christos, que significa ungido. Diccionario Strong, palabra griega 5548. Esto denota el accionar que tendrá este personaje, lo cual será sustituir y hacer totalmente lo opuesto que hizo el Señor Jesucristo. Esto es afirmado que tendrá este personaje, lo cual será sustituir y hacer totalmente lo opuesto que hizo el Señor Jesucristo. Esto es afirmado también en las palabras que Jesús dijo: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Juan capítulo 10 versículo 10. De la manera que Juan el Bautista le preparó el camino al Señor, también habrá sirvientes del anticristo que le prepararán el camino. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Una de las formas en que actuará será la siguiente. Inciso A. Negar la divinidad de Jesús. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Esto lo hará a través de falsas doctrinas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. A través de la historia y en la actualidad existen muchas doctrinas de error inducidas por el espíritu del anticristo, que niegan la divinidad del Señor Jesús, mostrándolo únicamente como un gran hombre o un gran profeta. Doctrinas judaizantes. Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 5. Los gálatas se dejaron fascinar y regresaron a la creencia de ser justificados mediante la ley, rechazando la justificación mediante Jesucristo. De igual forma, en este tiempo, mucha gente está siendo hechizada por esas doctrinas que se oponen a la divinidad del Señor Jesucristo. Falsos profetas. Hechos capítulo 13 versículos 6 y 8. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por ello, quien no hace dicha afirmación es un agente del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 y 2. El anticristo engañará y confundirá a muchos cristianos por medio de maravillas y milagros que hará a través de falsos ministros. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Punto número 3. El inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. La Biblia identifica al anticristo también como un hombre inicuo. Esta palabra tiene varias acepciones, entre ellas están injusto, malvado, adversario, maligno. Algunas de sus características serán: inciso A, ser traidor. Lucas capítulo 6 versículo 16. Una definición de traición es violación de la fidelidad o lealtad que se debe. El anticristo no tendrá principios éticos ni morales, tendrá en poco el bien que las personas le hagan con tal de lograr sus propósitos, así como actuó Judas. Inciso B, actuar con engaño. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Este personaje actuará como la serpiente que, seduciendo a Eva, la llevó al engaño. Les hablará a su mente para que rindan su voluntad ante él, para darle adoración. De esa forma, muchos moradores de la tierra serán engañados. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 al 12. Punto número 4. La bestia. Apocalipsis capítulo 13 versículo 18. El anticristo también es identificado en la Biblia por la bestia, quien tendrá el poder del dragón. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Veamos algunas de las cosas que hará. Inciso A,
Tendrá corazón de bestia. Daniel capítulo 4 versículo 16. Su corazón será como el de una bestia sin sentimientos, acosando a los débiles para destruirlos. Inciso B. Gobernará 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. La bestia tendrá un gobierno de 3 años y medio, pero su final será de dolor. Imitará la calamidad. Imitará la cantidad de tiempo que el Señor desarrolló su ministerio. Inciso C. Imitará la resurrección. Apocalipsis capítulo 13 versículo 14. El anticristo falsificará todo lo opuesto al Señor Jesucristo hizo en la tierra, haciendo creer a sus moradores que regresó de la muerte. Los engañará haciéndoles creer que tiene poder sobre la muerte. Y punto número 5. El hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 8. El anticristo será dado a luz para perdición, vendrá marcado para ellos sin tener oportunidad de salvación. Juan capítulo 17 versículo 12. Conozcamos cómo actuará este personaje. Inciso A. Guiará a muchos a la perdición. Mateo capítulo 7 versículo 13. Ese personaje será el camino hacia la perdición eterna. Hechos capítulo 8 versículo 20. Inciso B. Será enemigo de la luz, de la cruz. Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 19. La Biblia indica que quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por ello el anticristo será el líder que buscará con fuerza el bienestar mundial, centrándose en el humanismo. Conclusión. El movimiento de las tinieblas cada día es más fuerte en el mundo. Deja ver la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente apostatará del Evangelio en pos de las cosas terrenales. Por ello debemos despojarnos de todo peso y pecado para ser dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre los moradores de la tierra y la persecución que hará contra los santos de Dios que se queden a la tribulación. Una vez más, mis amados hermanos, de esta forma llegamos al final de este tema, la sombra del anticristo, en su segunda parte. Si Dios nos lo permite, le estaremos dando lectura en los días que vienen a los capítulos que faltan de este libro, el carácter del anticristo, la abominación desoladora, el 666 escondido en el libro de Daniel, la visión nocturna de Daniel, y prácticamente esos son todos los temas que trae el libro. Una vez más les recuerdo que si la lectura del libro y los que ya hemos leído es de bendición para su vida, los invito a que los compartan en sus redes sociales, y si desean también que leamos algún otro libro, que puedan dejarlo en los comentarios. Y una vez más, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo.